Hola a todos, bienvenidos al canal de monerías, yo soy Vivi y hoy les voy a enseñar cómo personalizar el iPhone con iOS 14 con una temática de Harry Potter. Y además les voy a mostrar cómo crear iconos de Harry Potter en el iPhone. Sé que es un video un tanto distinto a lo que hago normalmente en el canal, pero creo que esta nueva función en iOS 14 es tan buena que tengo que compartirla con ustedes. Si es tu primera vez en el canal y quieres ver más contenido relacionado con el Bullet Journal y el Journaling digital y tutoriales digitales, entonces empieza por suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas de nada. Ahora sí, voy a empezar a grabar la pantalla del iPhone para mostrarles paso a paso lo que voy a hacer para personalizar. Lo primero que tienen que hacer obviamente es actualizar el sistema operativo a iOS 14. Los equipos compatibles van desde el iPhone SE de primera generación hasta el iPhone 11 Pro Max. Yo tengo el iPhone 8 y la verdad es que iOS 14 funciona bastante bien. Entonces, para actualizar el celular tienen que ir a configuraciones, yo la tengo por acá, general, y en general tienen que poner actualización de software y ahí va a buscar la actualización y la pueden actualizar directamente desde el celular o conectándolo en el computador a través de la aplicación Archivos. Si es que tienen el macOS Catalina, no recuerdo en qué macOS eliminaron iTunes, y desde Windows tienen que hacerlo con iTunes desde el computador. Les recomiendo siempre hacer obviamente una copia de seguridad del celular, ya sea en iCloud o en el computador. Por cualquier cosa, siempre antes de actualizar a un sistema operativo nuevo es mejor hacer una copia de seguridad. Acá me sale una actualización pequeñita, tendría que ponerle descargar e instalar y siempre que el celular tiene que estar enchufado y listo. Esta actualización de hecho se demoró muy poco en instalarse y fue bastante fluido a diferencia de actualizaciones anteriores. Entonces, una vez que tengan iOS 14, algunos de los cambios de iOS 14 es que te permite crear widgets, que son estos, no sé cómo llamarlo, como por ejemplo este calendario grande que tengo acá, el del tiempo, que ya les voy a mostrar cómo se hace todo esto, el de los recordatorios, la hora, y crear widgets grandes con alguna foto o algo así. Y también tiene la opción de crear widgets inteligentes que se van cambiando dependiendo de la hora del día o de lo que tú estés haciendo. La verdad es que eso no los tengo activos. Tiene esta opción que me gusta mucho que se llama la biblioteca de apps, en donde tienes todas tus apps guardadas. Lo único malo es que no se puede organizar como uno quiere, es automática la organización. Lo segundo que vamos a hacer es limpiar el iPhone. ¿Y a qué me refiero con limpiar el iPhone? Es sacar todas las aplicaciones que no utilices y dejar solo las más importantes o las que utilices siempre, porque el proceso de cambiar la imagen del icono es un tanto tedioso y no van a querer hacerlo con 100.000 aplicaciones, solo las que más quieran usar. Y entonces, ¿cómo se eliminan aplicaciones? Acá tengo una aplicación Acá tengo una aplicación que quiero eliminar de mi pantalla del iPhone y hay dos opciones de hacerlo. Voy a presionar con el dedo, el touch se llama, cuando presiono un poco más fuerte la pantalla y me aparece ahora un signo menos en la aplicación. Y simplemente si yo toco ese signo menos me va a salir esta opción que dice eliminar app, transferir a la biblioteca de apps. Entonces le voy a poner transferir a la biblioteca de apps y va a quedar acá en la biblioteca de aplicaciones. Yo no la estoy borrando del celular, sigue estando en el celular pero está oculta y ahí ya no me aparece esa página extra que tenía con esa aplicación. Entonces van a hacer esto mismo con todas las aplicaciones que quieran seguir teniendo en el celular pero que no la quieran tener en sus pantallas. Ahora lo tercero es descargar una aplicación. Me voy a meter al App Store y esta aplicación se llama Widgetsmith, que es esta de acá. Miren, hay una actualización, lo voy a actualizar, ustedes la tienen que descargar y es una aplicación que te permite hacer estos widgets, pero la gracia que tiene son los mismos widgets. Ay, me cuesta pronunciar la palabra widget. Si alguien sabe la traducción al español de widgets, me lo puede dejar abajo en los comentarios. Te permite hacer estos mismos widgets, pero la gracia que tiene, a diferencia de los que vienen en el iPhone como por default, uso muchas palabras en inglés yo, no me sé las palabras en español. Las que vienen en el iPhone no se pueden personalizar, en cambio esta sí, le puedes cambiar el color, la fuente, etc. Para crear un widget lo que tienen que hacer es abrir Widgetsmith y acá te da la opción de hacer widgets pequeñitos, medianos y largos. Y les voy a mostrar, vamos a hacer uno pequeño, esto funciona igual para todos los tamaños, entonces me creo uno nuevo que se llama Small 3, yo le voy a cambiar el nombre para después no confundirme, le voy a poner video. Le voy a poner quote. Ya, entonces lo toco donde dice default widget y aquí puedo elegir el estilo. Puedo elegir si quiero un widget de fecha, un widget de foto, tiene el icono de la batería, puedes agregar eventos futuros, recordatorios, un
un recuento. View count. Es un recuento hasta una fecha de entrega, por ejemplo. El clima, creo que esto es de pago, sí. La actividad, estos que no sé mucho qué son. Un reloj que va dando la hora. Este receding, no tengo idea qué es. La hora en que el sol sale y se entra. Y las fases de la luna. Yo lo que quiero agregar es este que dice Your Text Here. Entonces acá voy a poner una frase de Stephen King, que es la que usé en mi bullet journal de octubre. Les dejo el video por acá por si no lo han visto. Y es una frase que dice: We make up horrors to help us cope with the real ones. Y abajo le vamos a poner Stephen King. Ahora puedo elegir el tipo de letra. Hay distintas letras, quiero una pequeñita que esta, New York. Vamos a elegir el color de la tinta, puede ser blanco, tiene todas estas opciones de color. Mira, agregaron esto. ¡Uy, qué buenísimo! Puedes elegir acá el color, un color personalizado. Y ahora no lo voy a hacer porque me gusta con blanco, no, con gris. Después eliges el color del fondo, tiene todas estas opciones. Me gusta este crema. Ahora también hay blanco y nuevamente custom. Puedes elegir el color que a ti más te guste. Me gustó mucho esta opción, la añadieron recién en la actualización. Y el borde, el color del borde. Y ahora que ya tienes esto listo, le das a Save. Y ahora vamos a agregar el widget. Y para eso voy a venir a la página donde lo quiero agregar. Y acá lo que tengo que hacer es presionar con fuerza la pantalla. Y van a empezar a titilar los iconos y se observa este signo más acá arriba. Y acá me da la opción de agregar widgets. Voy a elegir widget Smith. Voy a poner Small, que es el que hicimos recién. Agregar widget. Y ahí me aparece, si se fijan, aparece el del tiempo, no el que yo acabo de crear. Entonces voy a tocar el icono. Voy a tocar acá donde dice widget y voy a elegir code. Y ahora ya aparece la frasecita que había hecho. Y esto me gustó mucho porque puedo ir cambiando la frase mes a mes. Y así pueden ir agregando distintos widgets. El de calendario lo hice de la misma manera. Aquí está. Seleccioné Upcoming Events en calendario, que te muestra los eventos futuros y el calendario. Acá en Calendar puedes elegir las cosas que quieres que te muestre, cuáles calendarios quieres que incluya el widget. En fuentes, los mismos que ya les mostré, lo mismo la opción de los colores, background color. También tienen la opción de elegir uno personalizado. Y los otros widgets que tengo es este grande que le puse quote también, pero que es una foto. Acá lo que hice fue elegir foto y elegí una de mis fotos de mi carrete de fotos y la puse, y esta foto este es el widget grande. Si se fijan, ocupa más de la mitad de la pantalla, pero tenía que agregar esta foto que dice: Howard siempre estará ahí para darte la bienvenida a tu casa, o algo por el estilo. Así es como se usa widget Smith. Muchas opciones de personalización. Este widget de recordatorio no lo hice con widget Smith, lo hice con la aplicación recordatorios del iPhone, y les voy a mostrar un poco cómo personalizarla. Voy a crear una nueva pantalla acá, voy a poner un widget mediano, también pueden poner uno pequeñito. Recordatorio, voy a elegir el mediano, el mismo que hice. Les voy a mostrar cómo lo hice. Me aparece así: editar widget. Le vamos a decir cuál es la lista que quiero que me muestre. Por ejemplo, voy a poner supermercado para que sea distinto, y me va a poner esa lista. Entonces me voy a meter a la aplicación, y acá en la aplicación dice, cuando tocan estos tres puntitos de arriba, dice nombre y aspecto de la lista, y acá le pueden cambiar el color del icono y pueden cambiar el icono del icono, la figurita, por ejemplo una patita. A ver, yo puse supermercado, voy a poner esa cesta y ya está, y se va a ver bonito ahí cambia el color, se ve bonito en la pantalla, o pueden hacer que sea similar al tema que ustedes están escogiendo. Ahora lo siguiente es cambiar la imagen que aparece en cada icono de las aplicaciones. Para eso vamos a necesitar la aplicación Atajos. Voy a venir a la biblioteca de apps y voy a tomar dos aplicaciones que quiero volver a agregar a mis pantallas iniciales en el iPhone. La aplicación configuración, la presioné, me apareció este menú y le voy a poner agregar a inicio. Y ahí está. Después voy a reorganizar esto, voy a mover esto para acá y voy a mover esto para acá. Lo que vamos a hacer a continuación es cambiarle la fotito del icono. Y para eso voy a entrar a Pinterest. Y acá en Pinterest tengo un tablero. Les voy a dejar abajo mi Pinterest para que, por si quieren seguir este tablero, que se llama iOS 14 Harry Potter Customization. Y acá tengo varios iconos o varias imágenes que utilicé en los iconos. Tengo la foto que utilicé en mi ¿cómo se llama? Cover page. La imagen de fondo que tengo en la pantalla bloqueada y la imagen de fondo que tengo en el iPhone.
Tengo los iconos, por ejemplo, estos de la Quidditch, estos de acá, los escudos de Gryffindor, etcétera, que utilicé para las aplicaciones, por si quieren usar estas mismas fotos. Y acá tengo algunos que no puedo usar y que voy a usar ahora. Y para la configuración voy a usar este que dice Book y Pociones, así que lo voy a descargar. Ay no, voy a usar a Morning Myrtle. Ya, vamos a descargar este. Entonces voy a ir a la aplicación Atajos. Y acá voy a crear un nuevo atajo. Entonces voy a tocar el signo más. Vamos a agregar acción y vamos a seleccionar script. En script vamos a poner abrir app. En seleccionar vamos a poner la aplicación que queremos cambiar, que es configuración. Siguiente, le vamos a poner un nombre. Y ahora voy a tocar estos tres puntitos acá arriba. Voy a poner estos tres puntitos, a agregar a pantalla de inicio. Acá en el icono lo voy a tocar y me da la opción de seleccionar una foto. Voy a seleccionar la foto que acabamos de descargar de Pinterest. Le pongo seleccionar, agregar y listo. Entonces ahora tengo, si se fijan acá, tengo un icono que dice configuración, que lo voy a poner acá. Y el original del iPhone lo voy a poner, eliminar de la pantalla de inicio. Y ese va a quedar entonces en mi biblioteca de apps. Y ahora tengo mi nuevo icono de configuración con una fotito relacionada con Harry Potter, pero cuando yo lo toque, primero va a ir a la aplicación Shortcut y de ahí se va a ir a la aplicación correspondiente. Por lo tanto, hace el proceso un poco más lento. Por lo menos a mí no me molesta y creo que, en mi caso, tener el iPhone así con todos los iconos, con una imagen relacionada con Harry Potter, creo que vale la pena ese paso extra. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Sé que fue un video distinto a lo que hago normalmente en el canal, pero creo que cualquier video relacionado con Harry Potter vale la pena y de verdad quería compartir con ustedes cómo personalicé el celular utilizando las nuevas funciones de iOS 14. Si les gustó, recuerden que le pueden dar a like y lo pueden compartir. Se pueden suscribir si es que aún no lo han hecho. A los que sí lo han hecho les quiero dar las gracias por el apoyo. De verdad significa mucho para mí. Les mando un abrazo gigante, que estén todos súper bien, se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana con otro video. Bye bye.